y bueno, solamente genera la factura o tiene tal alcance. Eso tendríamos que verlo. No lo quisimos matar porque la verdad había poco tiempo para esta entrega. Entonces identificamos que seguramente iban a poder identificar algunas herramientas disponibles, pero no iban a poder hacer un relevamiento del sistema o identificar límites. Si la organización era grande, por ahí podía ser un poco más complicado eso. Pero bueno, espero que hayan podido identificar las herramientas. Profe, yo tenía una consulta. Sí. Está la fecha de entrega del trabajo, pero no está publicada la fecha de exposición. ¿Eso ya Ajá, se sabe cuándo va a ser? sí, yo lo sé. Y nos va a decir. Este, no sé, sí, sí, le vamos a decir. En realidad sabe que qué duda teníamos, y discúlpeme un segundito, voy entrando al entorno. La única, estábamos evaluando, porque eso posiblemente sea, bueno, siempre todo lo presencial normalmente tiene su correlato con con lo virtual, ¿no? Al menos por este año. Pero habíamos originalmente, por todas las restricciones que había para ingresar a la universidad, habíamos pensado en dividir la defensa del trabajo en dos clases. Pero bueno, lo último un poco que charlamos fue hacer una pequeña modificación para que eso sea en una sola clase, porque no son tantos grupos, entendemos que bueno, vamos a poder hacerlo así. Pero le pido un segundo más. Parcial, recuperatorio, entrega final. Sí, efectivamente no está ese dato, ¿eh? No es que dudaba, alumna, ¿eh? En realidad habíamos estado hablando de eso y pensé que eventualmente lo habían subido de último momento. O sea, no es que dudaba de su palabra. Sí, a priori estaríamos haciendo la exposición a priori luego del segundo, o sea, finales de noviembre. ¿Le cierra eso? ¿No le cierra? Sí, sí, está bien. O Mm. sea, sería después de la fecha de entrega del escrito, que es el 21. Sí, 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 sí. O sea, en términos de, el 21 es la entrega final, ¿no? Y una semana después aproximadamente sería la presentación. Sería, profe, durante el turno de examen. ¿Pero ustedes querían rendir algo? No sé, Este, eso es otra historia. no, digo, usted me viene a correr, yo pensé que estaba preparando algo. Usted sabe que acá no lo tengo tan presente, 29 de noviembre tengo como fecha posible. Sí, esa era no está cerrado, alumno, pero sí, la fecha preliminar era 29 del 11. Y ese día hay esas semanas de exámenes.
Bueno, ¿quieren que arranquemos? No, no quieren que nos vayamos en realidad. ¿Están muy cansados, alumnos? Se está haciendo Ya largo, no. profe, el cierre de año, ¿no? Sí. Bueno, en lo que refiere al cursado, nos queda esta clase el miércoles nomás. Pero bueno, ahí empieza, en realidad no es que ahí termina el baile, ahí empieza, ¿no? Eso les quería preguntar, profe, el tema de la unidad 6. Así que va a dar temas hoy y el miércoles. Sí. Perfecto. Pensé que iba a ser hoy la última. No, ahí queda en realidad en lo que vamos a trabajar, y ya si quieren arranco con esto, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con las bases de datos, con la gestión de la información. Y lo más conceptual lo vamos a ver hoy, ¿no? Para que ustedes puedan comprender las bases de datos y, bueno, distintos tipos de bases de datos. Lo que vamos a hacer el miércoles es quizás un recorrido por cuáles son las bases de datos o las herramientas de bases de datos que se están utilizando actualmente, o las tecnologías que se están usando actualmente. Si bien hoy, ¿cómo le va, profesora? ¿Qué tal anda? Si bien hoy vamos a hacer una especie de Hola, buenas numeración. tardes. Perdón, tenía un delay para activar el micrófono, no es que no quería contestar. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, los veo Ahora reactivos a todos. sí, están ya, en realidad no lo decían con palabras, sino con las caras, que están muy cansados, profesora, de todos nosotros, de No te toda puedo la creer. facultad, de todo, todo. Y les falta todavía, yo digo, el baile está por arrancar, está la previa. Sí, chicos, no, todavía no es el momento de aflojarse. Todavía todavía no estamos ni siquiera en la cresta de la ola. Un último envión. Piensen que falta segundo parcial, tercera entrega, bueno, la tercera entrega tuvieron segundo parcial y exposición. Y después, bueno, a tomar aire para los exámenes, pero igual suele suceder. Y fue un segundo año particular, pero los entendemos. Nos pasó a todos. Esa exposición, que no sé si lo preguntó Mora, ¿se evalúa o es solamente contar lo que hicimos? No, tiene la evaluación, es parte de la promoción, digamos. Para parte, digamos, de la evaluación continua que se realiza, además de la asistencia y la entrega, es la presentación final del trabajo. Después vamos a tener una clase la clase posterior al parcial, vamos a comenzar con eso, dando algunas pautas para la presentación. La idea no es que cuenten todo el TP, porque es una exposición relativamente breve por grupo, pero sí, es como cuando uno entrega una tesis y después tiene que defenderla oralmente. Es parte de la evaluación, la defensa, la exposición, así que sí hay que prepararla. Claro, pero ¿sería contar lo que hicimos o sería la parte teórica también de lo que vimos? Sería más sobre el caso práctico de nuestra empresa, Sí. creo que se refiere Ezequiel. No entendía, sí. No, claro, es una exposición cada uno expone la organización en la que trabajó. No. A ver, no sé, no estaría mal como evaluación, hay docentes o asignaturas que se realizan, pero no le vamos a hacer una evaluación conceptual ahí de la teoría 100%. Así se le puede preguntar algo en cuanto a, pero bajado el caso de ustedes, ¿no es cierto? Y que tienen que tener herramientas de lo que vimos en clases. A ver, la idea es, habiendo aprobado los 2 parciales y habiendo hecho el trabajo práctico, deberían poder responderlo. Alguien que se suma solo a la exposición seguramente puede estar muy perdido a la hora de la exposición ante cualquier pregunta. Esa sería la idea, todos tienen que estar, si bien muchas veces se dividen tareas y demás, todos tienen que manejar el trabajo completo, a qué consigna respondió cada uno. Fíjense que las consignas es
no deja de ser un calco de la teoría que fue en paralelo con mucho contenido teórico que fuimos viendo, o sea, que si se le pregunta qué es un mapa de proceso en definitiva, no deberían ponerse pálidos y decir de qué me está hablando, no es que tenga que ser el concepto, pero bueno, cuéntenme qué es lo que están mostrando ahí y poder exponer claro, o por qué un proceso es sustantivo y no es de apoyo. Estoy diciendo cuestiones que vieron conmigo, por ejemplo, ¿no? Algo de eso, básicamente. Pero bueno, no se preocupen todavía por la exposición, que todavía nos resta ver conceptos, contenidos, no le quiero retrasar la clase al profe. Demorar el inicio y primero está el segundo parcial y después vamos a ver qué tienen que saber para la exposición. Pero tranquilos, digamos, aquellos que hayan venido cursando, preparándose para el parcial y trabajado en el TP, la exposición no debería ser algo para que les quite el sueño, para nada. Siga nomás, profe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy el miércoles vamos a ver la unidad 6, que tiene que ver con la gestión de información para administradores. Básicamente, un poco el objetivo de los sistemas de información, pero también del mucho del trabajo que tenemos que hacer nosotros como gerentes en las organizaciones se basa en la información, ¿no? Entonces, la información tiene que ser un sistema eficaz de información, bueno, ¿qué entrega? Entrega información precisa, oportuna y relevante. Precisa tiene que ser libre de errores, o sea, si nosotros tomamos, se trata un poco esto de tomar decisiones lo más informada posible, ¿no es cierto? Y bueno, la información viene de los sistemas y de otras fuentes, y si no es precisa, bueno, es como que no nos estaría sirviendo, ¿no? De algún modo podemos seguir viendo para dónde sopla el viento cuando tomamos decisiones. Oportuna tiene que ver con que esté disponible en el momento que sea necesaria. A veces, ¿vieron el chiste ese, ¿cuánto es 2 más 2? 5, dice el alumno, y le dicen, ¿cómo que 5 es 4? Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Velocidad o precisión? Bueno, ese jueguito entra en los sistemas de información también. Hay veces en las cuales nosotros queremos una información para tomar una decisión, y si no tenemos la infraestructura adecuada, no vamos a poder extraer la información, aun cuando los datos estén disponibles, no vamos a poder extraer la información para responder ese tipo de preguntas. Entonces, hay ahí perdón, alumnos, hay un juego que tenemos que hacer, perdón, un segundito. Hay un juego que se presenta muchas veces a la hora de tomar decisiones que tiene que ver con esto. Y ahí también vamos a ver, quizás no tanto hoy como el miércoles, que hay algunas herramientas para que grandes volúmenes de información que necesitan ser procesadas rápidamente para esta toma de decisiones, tengan factibilidad desde el punto de vista técnico. O sea, se ha trabajado en ese tipo de herramientas. Les recomiendo también que vean los casos, en los casos de estudio que subí para esta unidad, y algunos en los cuales pasó un poco esto. Tuvieron que utilizar herramientas de última tecnología como para poder procesar los volúmenes de información que estaban disponibles para poder entregarle a los clientes el servicio que ellos necesitaban. Y lo otro es, bueno, que sea relevante, ¿no? Que sea la información adecuada para el tipo de trabajo o el tipo de decisión que se requiere. Y lo que ocurre en la realidad es que muchas empresas no tienen este tipo de información por distintos motivos. Muchos de ellos es que los sistemas de informaciones mismos tienen problemas
tanto de funcionamiento como de mantenimiento. Los sistemas de información y los datos. Realmente tener buenos datos es un trabajo que hay que hacer ya desde el diseño de la información y de los flujos de la información que se va a almacenar. No, es imposible cuando uno tiene, no tiene esos cuidados, después confiar en la información. Hay algunos registros, algunas bases de datos que se construyen agregando al dato un nivel de certeza, por ejemplo. Cuando proviene de múltiples orígenes y puede haber información contradictoria, se suele utilizar el criterio para decir, bueno, mira, tengo el domicilio de esta persona, tengo 5 domicilios. Pero este es probablemente es con mayor probabilidad el correcto. O este es el más reciente registrado, aunque no puede ser el correcto, ¿no? Entonces se establecen algunos algoritmos para identificando, si bien uno tiene distintos valores para ese dato, uno puede aproximar cuál es el que más probablemente sea correcto. Entonces, la administración de la información es algo que merece cuidado, merece cuidado para cuando uno necesita aprovechar esa información. Hay veces en los cuales, o sea, si yo solamente tengo un sistema de facturación y solamente lo voy a utilizar para facturar, y bueno, no es tan importante identificar el cliente o escribir bien el nombre del cliente, ¿me entienden? Ahora, si yo después quiero esa información empezar a cruzarla, y bueno, voy a tener que ser cuidadoso, voy a tener que tener cuidado de no cargar 2 veces el mismo cliente con el nombre escrito de distinta manera, si no empiezo a tomar distintas precauciones, ¿no? Eventualmente termina en una identificación por quit y no por nombre de cliente. Son decisiones que uno va tomando con la información en base a la construcción de datos que quiera hacer. Pero bueno, ¿qué son los datos? Todo es, de algún modo, esto es para nerds nomás, nos gustan los informáticos, pero bueno, la información, ustedes saben, termina siendo ceros y unos, y la jerarquía se construye de esta manera, ¿no? En el nivel más bajo tenemos bits que pueden tomar 2 valores posibles. Luego tenemos los caracteres que se codifican como una secuencia de bits. Fíjense, en este caso el byte, que es una palabra, está compuesta por 8 caracteres binarios con una capacidad de representación de 2 a la 8. ¿A quién le importa? Solamente a los ingenieros, ¿vieron? Pero sí está de algún modo acotada la cantidad de caracteres distintos que se pueden reflejar como unidades del byte. Cuando nosotros juntamos varias caracteres para así darle un nombre, es decir, yo podría, por ejemplo, fíjense que en el ejemplo del byte, en la tabla ASCII, que es una tabla que vincula estos números con caracteres, la letra I tiene esa codificación. Entonces, un campo se compone de varios bytes, y fíjense, en este caso, un registro se compone de varios campos de información. ¿A qué le llamamos campo acá genéricamente? Bueno, por ejemplo, la identificación del estudiante, una fecha, son distintos campos. Cuando uno junta distintos campos que tienen una vinculación entre sí, ¿no? Llega a lo que sería un registro, ¿no? que es una secuencia de campos compuestos por caracteres o bytes, ¿no? Bueno, si yo voy juntando datos de distintos estudiantes, lo que voy a llegar es a un archivo. Fíjense que el archivo para un curso, una comisión dada, tengo distintos datos de los estudiantes. Finalmente, esos archivos se van juntando, relacionando, asociando a otros archivos para constituir o para formar una base de datos. Eso de algún modo es lo que se presenta como la jerarquía en los datos, pero todo parte de esta capacidad de representación.
Hay una primera distinción, ¿no?, que quisiera hacerle, que tiene que ver con la gestión de archivos y la gestión mediante bases de datos o mediante gestores de bases de datos. Básicamente, y esto lo confirmé ya en la última versión, que no está todavía disponible en castellano de Laudon, ya deja de hablar de archivos. ¿Por qué? Bueno, porque los archivos son desde de los 70 y los 80, cuando no existían todavía, no tenían tanto desarrollo las bases de datos. Entonces la mayoría de los sistemas guardaba la información en archivos, como que ustedes, para que ustedes se lo imaginen como que fueran archivos de texto, como un documento que ustedes abren con el bloc de notas, donde adentro hay caracteres que para el sistema tienen representación. Un poco más crudo que un Excel, ¿no? Porque un Excel, en definitiva, yo tengo una visión de una tabla con columnas y celdas a las cuales puedo darle título y tiene de algún modo una representación que, si bien no es tan estructurada, se acerca así quizás a una visión más humanamente comprensible de la información que está representada. Previamente toda la información se guardaba en secuencias de estos caracteres, archivos que eran secuencias de caracteres. Así se comenzó a trabajar, y yo decidí no sacarlo, a pesar de que en varios años lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que en las organizaciones con las cuales nos encontramos nosotros, si son públicas, por atraso, es decir, porque existen sistemas heredados que todavía manejan este tipo de información, y si son organizaciones privadas, muchas veces por su tamaño, basan su gestión en archivos Excel. Y bueno, el archivo Excel no es una base de datos, y termina, cuando empezamos a trabajarlo, cuando va creciendo la organización, o cuando queremos sacar un poco más de información de esos datos, termina generando los mismos problemas que los archivos. De algún modo, por eso he dejado esta mirada de los problemas que traen los archivos a la hora de organizar los datos, ¿no?, de la cual tomamos la información. Entonces, un ejemplo claro, uno de los problemas típicos de los archivos, es la redundancia y la inconsistencia de los datos. Y le hago una primera aclaración. En la gestión de archivos, habitualmente, en una gestión más de trabajo, más de modo proceso, le llamamos en informática, normalmente existe un conjunto de archivos que son de entrada y otro conjunto de archivos que son de salida. Por ejemplo, un proceso de liquidación de haberes tomaría todos los datos de los empleados, otro archivo que tendría novedades de ausencias, los mezclaría a través de un proceso, liquidaría los sueldos y generaría los recibos de sueldo y normalmente un archivo con los datos de empleados actualizados. Entonces, cada vez que se corre ese proceso de liquidación, siempre tenemos archivos de entrada, siempre tenemos archivos de salida, siempre tenemos versiones de ese programa que liquida los sueldos, y esa información hay que ir guardándola. Eventualmente, tengo un área de capacitación en la organización, y también va a tener un proceso similar, pero va a tomar otros datos de los empleados, porque no le interesa tanto cuánto cobra o el salario familiar, pero sí le interesan los datos personales del usuario, la formación. Entonces, en el área de capacitación normalmente voy a tener otro archivo de empleados con datos de interés de capacitación. Y fíjense que eso pasa cuando la organización se organiza con Excel. Las distintas áreas o en los distintos procesos se utilizan distintas versiones de esos archivos que se comparten a través de unidades compartidas de Windows, o peor, se envían por mail, entonces cada uno tiene una copia local.
Entonces, esa proliferación de archivos genera este tipo de problemas de redundancia. ¿Por qué? Bueno, porque un dato, aún dentro del mismo archivo, puede estar muchas veces y puede estar en distintos archivos a lo largo de la organización. La inconsistencia es clara porque si un empleado tiene obligación de informar no sé, al área de personal cuando cambia el domicilio, pero yo mandé a capacitación a lista de empleados, bueno, normalmente no están los procesos acomodados para que el cambio de domicilio que se hace en personal repercuta en la copia del archivo de empleados de capacitación. Entonces, capacitación quiere invitar por mail a una capacitación y el archivo de mails está desactualizado, ¿no? Entonces ahí es donde empieza que pide el nuevo archivo de mail de los empleados a personal y ahí se le empieza a desacomodar la cuestión. Otra característica que tienen los sistemas de archivos es la gran dependencia entre los programas, acuérdense, en los sistemas de información decimos que tenemos datos de entrada, un procesamiento e información de salida. Entonces, existe una dependencia muy grande entre el programa y la estructura o la forma en que está organizada internamente el archivo. Ustedes piensen que, bueno, no sé si alguna vez hicieron alguna macro en Excel, pero cuando ustedes hacen una macro pueden referenciar, no sé, multiplicar en la macro el contenido de la celda A2 por la B2, y guardar eso en la C2. Bárbaro. Si yo voy a ese archivo y le agrego una columna en el medio de A y B, ya los números que utilicé para la operación van a quedar en otro lugar. Entonces, lo que voy a multiplicar ahora es lo que antes multiplicaba por el contenido de una columna que ahora es nueva, antes no estaba. Entonces, ese tipo de inconvenientes hace de que no se pueda modificar el archivo si no se hace paralelamente una modificación del programa que lo explota. Otra característica es que los sistemas de archivos son buenos para generar información cuando la información es rutinaria, porque normalmente se hace una planificación de la información que voy a entregar, genero el programa para procesar los datos de entrada y generar la información o el informe que necesito, y a partir de ese momento entra en un proceso rutinario. Pero cuando necesito una consulta medida para una necesidad particular, tengo que pasar por todo ese proceso. No tengo una herramienta que me permita, aunque sea una persona con algunos conocimientos en tecnología, acceder y consultar o agrupar esos datos de una manera diferente. Obviamente, todas estas tecnologías se hicieron cuando no había redes de información, cuando la forma de acceso a los archivos estaba restringida solamente por el sistema operativo en el cual estaban los archivos, de modo que la seguridad no es buena, y al existir copias de la información tampoco puedo restringir la difusión de la información. Es decir, en un esquema de archivos, no de base de datos, es todo un problema no solamente compartir, sino controlar a dónde va la información. Entonces, no tengo poco control desde el punto de vista de la seguridad, y después tengo inconvenientes para compartir esos datos cuando necesito hacerlo. ¿Por qué no? Porque si yo te comparto los datos, te tengo que dar una copia, si te doy acceso, me modificás esos datos, el programa que yo utilizaba no va a funcionar, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que les comentaba, en el procesamiento mediante sistema de archivos, cada uno de los, fíjense, de las áreas o funciones, tenía un conjunto de usuarios, tenía un conjunto de programas que generaba archivos.
Entonces, eventualmente era bastante ordenado dentro de un área funcional, los archivos mantenían cierta consistencia, ¿no? Pero era muy difícil lograr que distintas áreas funcionales compartan esa información. Tal es el caso que le planteaba, donde el recursos humanos tenía problemas a la hora de compartir información con capacitación. ¿Se entiende? ¿Quieren que cambie el tono, los dormilla? Sí, Profe, ni ¿puede contestan. repetir un poquito lo anterior? Lo anterior, ¿esto o esto? No, eso, esto. Esto. Bueno, no, que acá se representa, en este gráfico, lo que represento es cómo en los sistemas de archivos, si bien se lograba cierta consistencia en la información dentro de un área funcional, por ejemplo, contabilidad y finanzas, como tenía su conjunto o su sistema, tenía una versión de los archivos que le daban soporte a esos sistemas, ¿no? Y así eso se puede repetir con las distintas áreas funcionales. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que cuando uno mira la información desde el punto de vista organizacional, los archivos A tenemos copias en las distintas áreas funcionales, ¿eh? Con distintos datos eventualmente, como vamos a ver después de un pequeño ejemplo, ¿eh? Pero es muy difícil mantener esa consistencia en la información entre distintas áreas funcionales. Vale decir, si yo estoy en recursos humanos, miren, es posible que en recursos humanos mi archivo maestro, como se denomina a veces de empleado, esté consistente para todos los usuarios del área de recursos humanos. Pero es un archivo de personas distinto al que está manejando capacitación, ¿eh? ¿Ahí se entiende? Sí, profe, gracias. No, por favor. Este es un ejemplo histórico, la profe Luciana lo debe conocer, que lo que presenta son archivos, y ya le digo mejorado, fíjense que están como preparaditos acá, como en un formato de tabla. Después les voy a mostrar una imagen de archivo, van a ver que no es tan así, ¿no? Pero vean cómo. En la parte izquierda de la pantalla, esto pensemos que es una inmobiliaria, ¿no? Tenemos el departamento de ventas o alquileres, ¿no? Donde tenemos una lista de los inmuebles, una lista de los propietarios y una lista de los inquilinos. ¿No? Por otro lado, tenemos el departamento que gestiona los contratos, donde tiene otro archivo de inmuebles, y vean cómo hay algunos atributos que sí son similares, ¿no? El código es el mismo, ¿no? La calle podría ser consistente o no, puede que en algún momento, bueno, si el inmueble, los inmuebles no se mudan por suerte, ¿no? Pero pero bueno, acá en el departamento de ventas le interesa ciertas características porque quiere saber cuántas habitaciones tiene, qué tipo de casa es, porque eso es importante al momento de ofrecerlo. Pero en el departamento que después hace los contratos, eso ya deja de ser tan importante. Entonces, en la copia o en la versión o en el archivo de inmuebles que maneja el departamento de contratos, y esto podríamos decir que son tranquilamente Excel, en el Excel de inmuebles que maneja el departamento de contratos, se manejan distintos campos, distintos atributos, distintas columnas, que el departamento ventas. Fíjense que acá en contratos tengo clientes, no tengo propietarios o inquilinos. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué son los clientes? Un propietario es un cliente, eventualmente, y el inquilino también. Entonces, eventualmente acá podrían estar todos esos datos. En realidad, por los códigos podría deducir de que no, de que cliente llama a los inquilinos.
Fíjense que todos los códigos empiezan con Q, ¿no? Pero acá tengo el código cliente, nombre, apellido, dirección, población, que sería localidad, y teléfono. Acá tengo nombre, apellido, dirección también, tengo teléfono, pero tengo los datos que está pagando lo que está pagando el alquiler. En cambio acá el dato de alquiler no lo tengo en cliente en el departamento de contrato, lo tengo en esta otra planilla donde tengo los datos de los contratos. Entonces fíjense cuando cada una de las áreas se maneja con su información. Pero cuando empiezo a ver, ustedes piensen que cuando el departamento de ventas cambie el nombre acá porque está mal, Manuel es Carlos, el P87, acá va a quedar Manuel. ¿Me entienden? No hay una sincronización entre los datos, no hay consistencia entre los datos. Esos son un poco los riesgos. La redundancia refiere un poco a que los mismos datos están en dos archivos distintos, ¿no? Eso sí puede verse, alumnos, ¿no? Este es un archivo, este es otro archivo. En los dos tengo datos de inmuebles. En general son los mismos inmuebles. El domicilio está en los dos archivos, por lo tanto está duplicado. Fíjense la población. Si yo acá escribo Castellón con acento y acá Castellón sin acento, estrictamente podríamos decir que son dos localidades. Cuando yo después quiera agrupar, no me las va a agrupar me lo va a tomar como dos localidades distintas. Esos son los problemas de redundancia e inconsistencia que generan los sistemas de archivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profe, le interrumpo. Imagínense si en vez de... ¿De qué organización puedo hablar ahora? De la universidad. De la facu. Imagínense si la facultad no llevase guaraní, entonces tendríamos mucha gente trabajando, ¿no? Eso sería otro análisis. Mucho personal trabajando y dice, bueno, por cada estudiante vamos a llevar nosotros, vamos a llevar planillas Excel nosotros. En uno vamos a registrar los alumnos, en otro vamos a registrar cursadas, en otro mesa de examen. Entonces, se tienen que registrar. Dicen, bueno, ¿usted qué se va a registrar? A cursar gestión de sistemas administrativos. Perfecto. Dígame, DNI, primer nombre, segundo nombre, apellido, localidad, email, teléfono celular, domicilio. Y se inscribe a gestión de sistemas administrativos. Perfecto. Y supongamos que se puede registrar varias asignaturas. Después llega el turno de examen en noviembre, mesa de examen. Bueno, tienen que inscribirse. ¿Qué va a pedir la facultad? De nuevo, DNI, nombre, segundo nombre, apellido, localidad de nacimiento, email, celular, domicilio. Todos esos datos de nuevo. Por un lado, la redundancia de tener que estar registrando todo eso cada vez que ustedes hagan una actividad en la facultad. Y por otro lado, esto que decía el profesor, entonces, alguien se llama Matías, y en un lugar, para cursar una materia o para una mesa de examen, lo anotan Matías con acento y en otra sin acento. Cuando querramos gestionar el diploma al final del proceso, decir, bueno, ¿dónde está Matías López, por ejemplo? DNI tanto, demás, a ver todos los registros que figura él, qué materias aprobó por promoción y por exámenes, y va a haber inconsistencia con ese mismo número de DNI, cuando yo busque en mis registros, que sean con X herramienta, que no sea un gestor de base de datos, no voy a encontrar exactamente lo mismo. Es más, tal vez en algún lugar, después de rendir X cantidad de materias, capaz que modificó el número celular, por ejemplo, o el email. Entonces voy a tener en algunos lados registrado un número, una persona con un DNI con determinados datos y después con otros. De ahí la inconsistencia. Que es lo que, acá está, lo usamos mucho esto por el tema de, para visualizar esto cuando se trabajan en distintas oficinas con los mismos datos, pero se registran tantas planillas como usuarios haya, ¿no? La base de datos lo que me permite es cargar una sola vez, por ejemplo, a Mora Pérez, o Tomás Charaya. Yo a Tomás que no lo veo. Entonces,
A Tomás lo registro una sola vez y después no tengo que estar registrando, inscribir el DNI, inscribir el teléfono. Y ya está en una base de datos y toda su actividad académica se va administrando a través de ese sistema. Y si él modifica el celular, por ejemplo, o todos los años le piden que actualicen su email, él modifica su email, en un solo lugar se modifica, no en todas las planillas, supongamos, donde tenga un registro Tomás Charavia. No sé si suma, pero era a modo de sumar otro caso por ahí. Esto es mucho más visible cuando estamos en la pizarra, que mostramos los casos como se registrarían en un Excel, digamos, y vamos haciendo ejemplos. Y por ahí como viendo las planillas así en pantalla, es por ahí seguir el hilo o visualizarlo. Les puede pasar a algunos con su trabajo también esto. Es decir, bueno, llevan un Excel y cada vez que sucede alguna actualización y alguno se queda con una versión distinta de una planilla o ficheros, como hablaba el profe. Eso nomás, porque me gusta Bueno, sumar algún caso. Está bien. Yo no lo había entendido cuando lo expliqué, pero ahora lo entendí. No, estaba súper claro, era para que escuchen otra voz nomás, profe. No, muchas gracias, muchas gracias. Y acá un poco intentaba con esto explicarles esto que denomina dependencia programa datos. Y vieron que yo les decía, miren, ¿qué hay dentro de un archivo? Cuando se está trabajando con archivos, lo conoce solamente el programa. Entonces, si yo abro un archivo, voy a encontrar esto, lo que está acá, del lado derecho de la pantalla. Voy a encontrar una secuencia de caracteres, que sí, que si le pongo onda, puedo darme cuenta que son los números, que acá hay un apellido, ¿no? Puedo llegar a identificar alguna fecha, puedo darme cuenta. Pero en realidad el programa, para saber qué hay en cada lado, dentro de su programa, define, ¿no?, qué hay. Entonces fíjense que en realidad estos son datos de estudiantes, que los primeros caracteres, los primeros 7 caracteres, es el identificador de estudiante, y después viene el nombre del estudiante, que se compone de 8 caracteres para el apellido y 2 caracteres para las iniciales, ¿no? Entonces desde acá, se ve mi cursor, sí, hasta acá está el apellido y después tiene 2 caracteres para las iniciales. Luego tengo la fecha de nacimiento, tengo los 4 primeros caracteres para el año, después tengo 2 caracteres más para el mes y 2 caracteres más para el día. Después tengo el código de curso, y después tengo lo que en ese momento era el sexo, que se llama de una manera bastante neutra, ¿no? Entonces, esto está dentro del programa, de modo que yo no puedo unilateralmente tomar el archivo donde están los datos y modificarlo, porque mi programa, cuando vaya a leer ese archivo, va a leer de acuerdo a las instrucciones que ustedes pueden ver acá a la izquierda. Entonces, los programas están como atados a los datos. Existe una relación muy fuerte entre el programa y la organización de los datos, de tal modo que si yo modifico el archivo de datos, tengo que venir al programa y modificar el programa. Pero no solamente eso. Ustedes piensen que si yo estoy en el área de recursos humanos, voy a tener, y tengo el archivo donde están los datos de todos los empleados, le voy a utilizar para muchos procesos, para procesos de liquidación, pero para otros reportes, que tengan que ver a lo mejor con estadísticas de tipo de cargo, con un listado para los cumpleaños del mes. Es decir, va a haber muchos programas que van a acceder a ese archivo dentro del área. Entonces, cuando yo modifico un archivo, tengo que tener documentado o ponerme a buscar todos los programas que usan ese archivo, porque a todos tengo que cambiarlo. Y ustedes dicen, bueno, no lo cambies. Y yo le digo, bueno, miren, a veces ocurre que, como les contaba la otra vez, los años se guardaban con 2 dígitos y necesito guardarlo con 4. O que en algún momento las personas se identificaban con el número de DNI, y cuando los sistemas masivos, donde están
hay muchas personas, el número de DNI está duplicado para algunos casos puntuales. No tan puntuales, para algunos casos está duplicado. Entonces, es necesario el QUIT o QUIL para identificar a una persona en Argentina como una alternativa, ¿no? Entonces yo tengo que modificar porque el DNI tenía 8 caracteres y ahora de pronto el QUIT tiene 8 más 3. Entonces, muchas veces son necesarios. O con la inflación que hay. Si yo guardo un importe, ya en Argentina, yo les cuento, ustedes son muy jóvenes. Yo inflaciones, yo viví ya como 6-0 le sacaron desde que yo nací la moneda en Argentina. Entonces, bueno, yo he tenido billetes de 10.000, ¿no? En su momento, o de 50.000 o de 100.000, que los he tenido en la mano. Entonces, muchas veces los sistemas explotaban por ahí, ¿eh? Porque era necesario agregar caracteres. Esa es un poco la problemática de esta dependencia. Todos estos inconvenientes fueron de algún modo subsanados a través de los sistemas de administración de bases de datos. Entonces, se plantea de algún modo así, por eso la profe le contó al final, vieron que yo no le venía diciendo que eso tenía solución. Eso se resuelve con las bases de datos, ¿no? Que resuelven muchos de estos problemas de los archivos tradicionales. Bases de datos, entonces, bueno, conceptualmente una base de datos entonces es un conjunto de datos organizados para dar servicio de manera eficiente a muchas aplicaciones, al centralizar los datos y controlar los que son redundantes. Es decir, partimos de un concepto totalmente distinto en el cual yo tengo una base de datos con todos los datos de la organización, así se planteaba en términos teóricos, aunque después existan muchas bases de datos, en todas ellas se van a repetir estas características. Pero yo desengancho, en lugar de, fíjense, de archivos separados para cada programa, para cada aplicación, que se tienen que generar en una carpeta, en una librería, en algún lugar específico, la base de datos plantea un reservorio único, con una estructura única, que sirve a todos los programas. Ese es un poco el planteo. Las características tienen que ver con la abstracción incluso de la ubicación física de esa base de datos. Los programas pueden interpretar que es un archivo de datos, pero puede desentenderse de la estructura en términos tan dependientes. Es decir, en una base de datos, y eso quiero ser claro, no es que uno puede eliminar una columna o un campo o un dato y que todo siga funcionando. No, si yo saco un campo, todos los programas que utilizan ese dato van a fallar, por más base de datos que sea. Pero sí va a ocurrir de que si yo cambio, por ejemplo, la extensión de un importe, los sistemas no se van a ver afectados por ese tipo de cambios. Entonces, una única base de datos da servicio a varias aplicaciones. Entonces, una base de datos común de recursos humanos, en lugar, y ahí lo planteaba, de archivos separados para personal, nómina y beneficio, bueno, como 3 subsistemas planteados en estos términos que tienen que ver con los recursos humanos. Ahora, profesores, ya yo le podría hablar, porque ellos vieron los sistemas administrativos, ya tendrían que hacerse una idea de las responsabilidades de los sistemas administrativos. Antes conocían la facultad, hasta usted conocía la facultad nomás, pero ahora deberían ubicarse por ahí en algunos sistemas administrativos que están presentes en las organizaciones, ¿no? Sí, inclusive, Sí, sí. bueno, y con los mismos casos de que hayan trabajado. Sí, totalmente. Sí. Bien. Entonces, las bases de datos normalmente están atendidas por sistemas de administración de bases de datos, ¿no? Fíjense que acá ya no estoy hablando de archivos, sino de un sistema, de un servicio, que muchas veces está implementado en un servidor, que permite esto centralizar y administrar los datos.
la gente que explota la información, esto insisto, se desentiende hasta de la ubicación, no sabe cómo está almacenado físicamente, y eso es un poco lo que se presenta. Fíjense que libera al usuario de la tarea de entender cómo y dónde están almacenados los datos. ¿Por qué? Porque todos los usuarios, tanto los desarrolladores como los usuarios finales que accedan directamente a la base de datos, tienen una vista lógica, que es la percepción de los usuarios de los datos. Y el sistema administrador de base de datos se ocupa de la administración física de esos datos en archivos del sistema operativo, o en el servidor, o en distintos servidores, de acuerdo a cuál sea la arquitectura de esta base de datos. Entonces permite separar esas dos vistas, ¿no? Y permite claramente que cada uno de estos usuarios o de estas áreas tenga su propia vista, pero el almacén de datos esté centralizado. Eso es como muy abstracto, lo que estoy diciendo, parece un juego de palabras, pero fíjense el ejemplo un poco que trae Laudon, es de una base de datos de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué tenía antes? Antes tenía que para la vista lógica de los usuarios que trabajaban con beneficios, solamente era importante el nombre, el número de seguro social y el seguro médico. Pero ahora para la nómina, para la lista o para los sueldos, es importante el nombre de la persona, el número de seguro social, el sueldo bruto y el sueldo neto. Fíjense cómo no ve el seguro médico y no ve los sueldos. Sin embargo, a través del sistema de administración de base de datos, en la base de datos, yo para cada empleado voy a tener el código de empleado, voy a tener una sola vez el nombre, y va a ser el que va a acceder, el que está trabajando con beneficios y con nómina, voy a tener una sola vez el número de servicio social desempleado, y después voy a tener datos que ven algunos, como sueldo bruto y sueldo neto, que lo ve solamente la vista de nómina, y voy a tener el dato del seguro médico, que lo ve la vista de beneficios, o el sistema de beneficios, o el usuario que está consultando los beneficios, y tengo otros datos que acceden a otros sistemas, u otros usuarios. Entonces, todo está centralizado en una base de datos, y esta abstracción, ¿no?, se resuelve mediante el sistema de administración de la base de datos. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien. Entonces acá es como que desandamos el camino de los problemas, ¿no? Con la base de datos. ¿Por qué? Y bueno, porque los problemas que estaban resaltados como problemas de los sistemas de archivos, evidentemente los relevaron los que vendían las bases de datos, porque le buscaban los defectos, tenían algunas virtudes también, ¿no? Entonces, acá un poco lo que plantea es reduce la redundancia, porque minimiza los archivos aislados en los cuales se repiten los mismos datos. Esas copias de la lista de empleados no están más. Desacopla programas y datos. Fíjense cómo la vista lógica que le provee a cada uno de estos clientes siendo sistemas o áreas, tienen distintas vistas lógicas, pero administran una única vista física, y esa vista o esa estructura queda del lado de la base de datos, no queda del lado de los programas. Al tener la base de datos ya optimizada, sí es posible trabajar un poco más con consultas a medidas, que era una de las limitaciones de los sistemas de archivo, que era que trabajaba bien en lo rutinario, pero era vetusto a la hora de trabajar con consultas a medida. Y la administración central de los datos permite que a través de este sistema de administración de base de datos pueda centralizarse y gestionarse el acceso, la confidencialidad, la seguridad. Son todas responsabilidades que ahora quedan del lado del gestor de base de datos, no de cada uno de los programas o del acceso al servidor como era antes, de uno tenía en un recurso compartido, en una carpeta, donde sean los archivos, y ahí no dependía del programa
el acceso, dependía de quién tenía acceso al equipo, a la unidad compartida, ¿no? Entonces el gestor a eso lo resuelve de manera centralizada. Existieron distintos, se llamaban modelos de bases de datos, ¿no? No vamos a hacer un reconto porque no, o sea, no lo vemos en detalle acá, pero existían bases de datos que organizaban los datos o la vinculación entre los datos asociados mediante relaciones jerárquicas de red. Parece de antaño, pero si, yo que trabajo en la provincia, me parece increíble, pero sigo viendo la base de datos IMS, se sigue utilizando. O sea, si usted, el sistema de expediente de la provincia, algunos sistemas de recursos humanos, están utilizando todavía bases de datos jerárquicas, y los servidores, o sea, las personas que conocían y podían gestionar esa base de datos se jubilaron hace años. Es decir, que hay muchas cosas que están colgadas de los hilos, de hilos delgados, porque es tan vieja la tecnología, ya no se usa más, que hasta IBM, que es quien vendía esa tecnología, ya, como está diciendo, salgan de ahí porque están por tener un problema. Entonces ya lo tienen el problema en realidad. Entonces, esos modelos de base de datos ni los estudiamos. El modelo de datos que se consolidó en los últimos 30 años es el modelo de datos relacional. Y se plantea el modelo para que ustedes lo puedan graficar. En el modelo de datos relacional, que se utilizan entidades, atributos y relaciones, se organizan en la vista como que fueran una tabla de doble entrada de los datos. Donde, por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de alumnos, lo van a ver con una mirada bidimensional, ¿no? Como una tabla, y van a tener columnas que tienen los campos, los datos, los atributos, por ejemplo, el nombre, el apellido, el número de legajo, la fecha de nacimiento, y después van a tener líneas, que es cada uno de los alumnos. Entonces, tal como dice acá, se representan como tablas bidimensionales. El acceso que hacen los programas es como que fueran archivos. Por eso cuando uno los mira gráficamente es difícil. Cuando yo le hacía, discúlpenme que vuelo acá para atrás, cuando yo le muestro esto, esta sí es una tabla también se vería así, ¿no? Como esta individualmente. Porque los archivos, acá yo grafico un archivo. El archivo en realidad se ve así. Pero una tabla tiene esta mirada, esta vista, a pesar de que acá yo lo utilicé para reflejar archivo. Fíjense que en cada una de las líneas yo tengo inmuebles. Entonces, el inmueble IG36 está en calle Alicante, esta es la población, es un piso, tiene 3 habitaciones y el alquiler sale 325. ¿Quién es el propietario? P93. Así es de algún modo cómo va presentando las bases de datos relacionales los datos. Entonces les decía, fíjense que cada tabla que compone el modelo contiene datos sobre una entidad. ¿Qué sería una entidad? Una persona, una entidad, puede ser real o abstracta, es algo que tiene sentido en el problema que estamos analizando. Por ejemplo, si fuera de la facultad, sería alumnos, sería materias, profesores, exámenes. Son entidades y los atributos dependiendo de cada uno. Una facultad podemos tener una tabla que tenga carreras, y bueno, los atributos de la carrera van a ser nombre, van a ser programa vigente, pueden ser distintos atributos, ¿no? Es de algún modo lo que caracteriza o describe cada ocurrencia de esa entidad. Y ahí como que ya me fui al chino, empecé a tirarle demasiados términos. Ejemplos de bases de datos. Access, que
la profe Luciana tiene el corazoncito en Access. Access es muy popular en los sistemas de escritorios. Y, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer, tuvieran que trabajar con datos que extraen de una base de datos, y por ejemplo es 1 millón de registros, imaginen que ustedes quieren hacer una estadística de ventas, y se bajan 1 millón de facturas, es imposible trabajarla en un Excel. Podrían decir, bueno, hablo 4 hojitas de Excel, cada una me permite 256.000 facturas, pero es una locura. Cuando quieren abrir ese archivo, se les va a colgar la PC. Eso es lo que va a ocurrir en realidad. Ahora, si ustedes en la misma PC cargaran esos datos en una tabla de Access, lo podrían trabajar sin ningún problema. ¿Por qué? Y bueno, porque Access está diseñado para trabajar, es una base de datos, y está optimizado para trabajar con grandes volúmenes de información. DB2, Oracle, SQL Server son gestores de base de datos que corren en servidores, computadoras de rango medio, mainframe. MySQL, por ejemplo, es una base de datos de código abierto, es gratuita, a pesar de que la compró Oracle, ¿no? Hay otra base de datos que se llama Postgres. Ambas se utilizan muchísimo porque no tienen costo de licencia y pueden ejecutarse desde una PC hasta un conjunto, una granja de servidores, ¿no? La base de datos a nivel mundial por excelencia en los últimos años fue Oracle, y la base de datos de Microsoft lo que tuvo es que entró muy fuerte en empresas un poco más pequeñas en los últimos 25 años, o sea, no son nada de estos nuevos. O sea, son bases de datos que están muy consolidadas en el mercado. Y acá un poco lo que estamos dando en un PowerPoint, profesora, lo dábamos en 2 clases más o menos en sistema administrativo. Esta sería de algún modo una representación de cómo se organizan los datos en una base de datos. Muy simple, ¿no? Las bases de datos tienen decenas, centenas de tablas. Fíjense que acá tengo una tabla de proveedor en la parte superior. Fíjense que cada proveedor tiene un código. Y fíjense que acá abajo dice, bueno, cada una de estas columnas, fíjense que son columnas, atributos, campos, son sinónimos. Y cada una de las filas, las llama filas, registros, tuplas. ¿Saben por qué es tupla? Bueno, no importa. Pero porque es dupla con 2, triple, tuplas. Fíjense que existe cuando uno administra los datos la necesidad de identificar unívocamente a un proveedor, ¿no? Eso se hace, y es obligatorio en las bases de datos, que las tablas tengan una clave primaria, se llama. ¿Qué es? Es una columna, un atributo, un campo, o conjunto de columna, atributo, campo, que permite identificar unívocamente un registro. En este caso, el número de proveedor él solo puede ser la clave primaria de esta tabla. ¿Por qué? Porque es un número que permite identificar unívocamente a este proveedor. De tal modo que cuando yo quiera referenciar ese proveedor, puedo referenciarlo a través del código de su clave primaria. Entonces, mi proveedor 8259 va a ser CBM Inc., esta es su dirección. Vean acá otro ejemplo. Tengo una pieza, una pieza de un despiece, ¿no? de una fábrica, por ejemplo. Tengo un código, que es la clave primaria, el nombre de la pieza, el precio unitario y el código de proveedor que la provee.
Y fíjese que aquí abajo tiene, yo leo, ustedes leen, ¿no? Clave foránea, ¿qué es? Es La clave de el otra código, tabla. exactamente, es el código que permite vincular y decir que esta pieza se la provee este proveedor, ¿no? Este ejemplo tiene una particularidad, que esto es lo que veíamos nosotros cuando habíamos modelado, es que cada pieza puede ser provista por un único proveedor. No sé si se observan ese detalle. Si el cerrojo de puerta lo proveyeran 2 o 3 proveedores, esto no estaría organizado así, ¿eh? Tendríamos que buscar una manera alternativa. En este caso, una pieza es provista por un único proveedor. ¿Mm? Esto es, de algún modo, lo que significa esto. Y fíjense que estamos hablando, tal como dice al pie de la presentación, son tablas bidimensionales. Número de proveedor es la clave primaria de proveedor, pero es una clave foránea para la tabla pieza, ¿eh? Es una clave foránea. Normalmente, sobre las bases de datos, se pueden realizar operaciones, ¿no? ¿Qué serían operaciones? Bueno, unir datos, extraer datos. ¿Eh? Fíjense acá en el ejemplo, usando las mismas tablas, lo que plantea es, en la base de datos, queremos encontrar los nombres de los proveedores que nos puedan suministrar el número de piezas 137 y el 150. ¿Eh? Para eso necesita información de 2 tablas. Necesita ir al número de pieza para identificar quién es el proveedor. Entonces selecciona las piezas 137 y 150. Por ejemplo, la 137, el proveedor es el 8259. Entonces va al 8259 y busca de ahí los datos que necesita. En este caso, el nombre del proveedor. Entonces, yo selecciono y la base de datos me va a ayudar y me va a proveer herramientas para que yo pueda obtener esta salida, ¿no? Las columnas proyectadas seleccionadas. Esas 2 piezas, la descripción de la pieza, con el código y el nombre del proveedor que provee cada una de ellas, ¿no? Este es el típico trabajo de consulta de base de datos que se hace para utilizarlo, ¿no? Porque cuando uno, fíjense que cuando uno está mirando la pieza, poco sabe del proveedor. Cuando está mirando el proveedor, nada sabe de la pieza, pero normalmente yo en mis procesos voy a estar trabajando con piezas proveedores como esos datos unificados. Entonces yo necesito, de algún modo, romper con esa, la normalización se llama, que lo vamos a ver conceptualmente qué es. Tengo que romper con esta forma tan óptima de reflejar la información para poder obtener algo que sea legible, comprensible y tenga toda la información que necesitamos, ¿no? Bueno, lo saco de acá un poquito y les cuento. Miren, tal cual dice la primera frase, durante 30 años todos los informáticos nos dedicamos a llevar la información a base de datos relacionales. Hasta que empezaron a surgir algunas tecnologías, de las cuales ya hablamos, que tienen que ver con grandes volúmenes de información. Por ejemplo, búsquedas de Internet o la clasificación. Imagínense Google, ¿no? Imagínense que cuando alguien escribe algunas palabritas en la
en el campo de criterios de búsqueda de Google, yo tengo que responderle en qué sitios aparecen esas palabras. ¿Cómo lo harían ustedes? Y bueno, yo que soy viejo, pensaría que tengo que tener un programa que vaya buscando sitios de internet, se fije en las palabras, ¿cuáles? Todas las principales, de todos los sitios de internet del planeta, o aquellos que llegue, y haría como una especie de tabla enorme de palabras, donde, tipo índice de un libro, ¿se imaginan? Un criterio así, donde para cada palabra, ¿vieron los índices de términos que usaban los libros? No sé si alguna vez tocaron un libro, porque ustedes son nativos digitales. Los libros enciclopédicos, no sé, vieron que algunos traen todavía, profesora, los índices de palabras, los libros de términos. Profe, se nos van a ofender los chicos. ¿Cómo que no tocaron un libro? No, pero en papel, porque usted imagínese que un índice de términos en un libro digital no tiene sentido, porque uno busca Hipervinculado, el término, ¿eh? con hipervínculo. Sí, pero uno hace la búsqueda. O sea, si yo quiero saber en un libro dónde nombra base de datos, yo pongo base de datos en el buscador, no me voy al final. Nosotros antes que lo teníamos impreso, le íbamos al final del libro y teníamos una lista de términos y decía base de datos y decía página 32, 54, 128 y 63. Ese tipo de índices, de palabras o de términos, más bien, porque los artículos, las preposiciones no estaban indexadas, como que no tiene sentido. Igual me parece que todavía estamos en la etapa de los libros papeles digitalizados o en su versión digital, pero todavía no estamos en la facultad trabajando con libros netamente digitales y que trabajen así. O sea, nosotros mismos, Bien. fíjese que digitalizamos el material que tenemos, Sí. que es un PDF, que sí, se utiliza el buscador como bien estás diciendo, pero Bien. no. Todavía deben imprimir apuntes y tocar libros, chicos. Igual es verdad que hace rato no se dan libros completos. Capaz que sacan de biblioteca, pero no es que se trabaja con un libro, entonces no queda otra que, bueno, sacar copia del capítulo 1 y 2 de un libro, capítulo 5 otro libro, y así, sí, se trabaja Sí. mucho con ese apunte. Compilado de copias. Bien. Lo que termina pasando con la base de datos relacional, o sea, le di muy pocos conceptos para que se den cuenta, pero imaginen que ustedes tuvieran que hacer la base de datos de Musimundo, ¿no? Y ahí tuvieran que meter datos de los productos de Musimundo. Y fíjense que las características que se muestran de un televisor no son las mismas que de una estufa eléctrica. Entonces, si usted tuviera que meter eso en una base de datos, es como que tendría que tener un código de producto y después como columnas, ¿qué pondría? Y todos los televisores tendrían columnas parecidas, tamaño, resolución máxima, cantidad de entradas HDMI, pero esos campos no tendrían lógica para una plancha. En la plancha tendría si es o no a vapor, la cantidad de watts, ¿no? El consumo, aire acondicionado, la frigoría, no tienen USB, bueno, mi aire no tiene USB, no sé el de ustedes, ahora es todo relativo. Pero fíjense como esta característica del modelo relacional, de base de datos relacional, de llevar toda una tabla, imagínense como una tabla del Excel. ¿Qué columnas le pondrían a un Excel que tenga todos los productos de Musimundo o de Mercado Libre? Es imposible, ¿eh? O sea, precios tendrían todo, cantidad disponible tendrían todos, ¿me entienden? Esos datos sí, rubro se podría identificar, a todos podríamos enseñarle un rubro, pero después cuando empezamos a los detalles técnicos, no todos lo tienen, incluso algunos no podrían obtenerlo. Si usted le digo, los formatos de fotografía que reproduce el SCADA Smart TV, los formatos de imágenes que puede reproducir Smart TV, los mato, ¿me entienden? O sea, hay fabricantes que no especifican esa información. Entonces, estructurar toda la información, o mejor dicho, los datos del alumno son bastante sencillos de estructurar, ¿no? Pero los datos de productos que vende una cadena tan grande no son tan sencillos de estructurar.
Al menos los Profe. datos que lo describen. Sí, No, simplemente para visualizar. Entonces, entidades, como para refrescar la información, entidades van a ser todas aquellas, como decía el profesor, pueden ser objetos o pueden ser personas, son de aquellos que yo quiero guardar alguna información. Alumnos, docentes, asignaturas, aulas, y una organización pueden ser empleados, productos, proveedores, clientes y demás. Esas van a ser, de manera, en el diagrama para figurarlo, van a ser mis tablas. Esas van a ser mis entidades. Después, estos atributos que nos está hablando el profe, van a ser cada una de esas columnas en las tablas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi tabla alumnos. Va a ser una entidad, es alumnos. Bien. Tiene el título, la tablita, como para graficarlo, así visualizarlo. Alumnos es una entidad. ¿Qué atributos tiene alumnos? Van a ser cada una de esas columnas. Columnas, de nuevo, para graficarlo, ¿no es cierto? Y visualizarlo. Pero ¿cuáles son los atributos del alumno? DNI, nombre, apellido, o nombre, apellido, teléfono de contacto, teléfono de origen o teléfono fijo, celular, email, domicilio, localidad de residencia, localidad de nacimiento. Cada uno de lo que yo requiero guardar de esa tabla mía de entidad van a ser mis atributos. Entonces tengo entidad, tengo atributos. Y si yo digo, bueno, Camila García, DNI, email, celular, tanto. Ezequiel Echevarría, DNI, tanto, celular. Cada uno de esos van a ser mis registros. Si quieren lo visualizamos en una tabla. Cada una de esas filas van a ser mis registros que yo tengo en mi tabla alumnos. Y si yo digo 0342, 156, 133, 729, que es un campo que tengo completo, ese es un dato de lo que está hablando el profe. Eso va a ser puntualmente un dato. O si yo digo DNI 38.431.003, ese es un dato. No sé, profe, yo sé que por ahí soy redundante porque ya lo explicó muy claro usted, no. pero eran lo que por ahí volvíamos o hacíamos muchos ejemplos, desde alumnos hasta con el caso de la veterinaria con mascotas y demás. Teníamos un caso para visualizarlo de mascotas, entonces decíamos, bueno, ¿qué entidades tenemos? Dueños, mascotas, servicios brindados en la veterinaria, todo eso eran entidades. Y después, adentro, bueno, ¿qué atributos vamos a necesitar de cada una de estas entidades? Y registramos? Y después, además de los atributos, ya cargábamos con nuestros datos, cargábamos los registros, que era lo que decía hoy el profe. ¿Qué pasa si yo tengo que cargar 1.000.000 de registros? ¿No es cierto? En mi tabla de facturas, por ejemplo. Tabla identidad pueden ser facturas emitidas, y los atributos pueden ser número de factura, fecha de emisión, cliente, unidades vendidas, cada uno de esos van a ser los atributos. No sé, profe. Muchas gracias, Luciana. Miren, alumnos, el modelo de relacional, yo les comenté que se usó durante 30 años. Todos los sistemas, o la mayoría de los sistemas tradicionales que hemos visto hasta ahora, y los sistemas que dan soporte a los sistemas administrativos, los ERP, todos los sistemas que usamos en los últimos 30 años usaban este tipo de base de datos, el modelo relacional. Es bastante intuitivo porque nosotros lo trabajamos, o sea, en toda nuestra educación formal siempre terminamos haciendo tabla de dobles entradas, y de algún modo se puede representar como una tabla de esa naturaleza en la cual las columnas especifican ciertos datos para todas las líneas. Y en este caso, cada línea es una ocurrencia, una persona, un animal, lo que estemos representando en esa entidad, es una ocurrencia, le llamamos distinto, ¿no? Ocurrencia, si fuera una tabla de personas, cada línea sería una persona diferente. Yo no me detuve tanto acá, a pesar de que es muy importante y muy utilizado, porque lo que está pasando con el modelo relacional es que no está siendo suficiente para explotar la información que se está produciendo en estos momentos en el mundo en grandes cantidades, y que tiene que ver con el contenido de redes sociales, de correo, contenido de navegaciones que hace la gente
en la web y de las cuales queda registro a través de las famosas cookies o de del recorrido que va haciendo en las redes sociales, o mediante dispositivos que capturan información. Hay un caso, por ejemplo, de estudio donde habla de un sistema que maneja flota de millones de vehículos y de cada vehículo toma 14.000 datos diferentes permanentemente, en uno de los sistemas que gestiona el sistema que estamos presentando. Entonces, lo que termina pasando, discúlpenme que lo haga tan largo y me vaya, es que el modelo relacional deja de ser tan útil para reflejar eso, y por eso le presento esto, que son bases de datos no relacionales. Base de datos donde no es tan fácil meter en una tabla bidimensional la información que se produce, porque es incompleta, porque es no estructurada la información. Un mail, no hay forma de estructurar el contenido de un mail. O sea, uno puede agrupar todo el texto, meterlo en un campo, en un atributo y decir, esto es el contenido del mail. Pero si uno quiere ver qué dice el mail, que son de algún modo lo que están haciendo ahora en las redes sociales, o intentar determinar o predecir conductas, gustos de los clientes, ya no sirve el modelo relacional. Por eso es que se plantean estos modelos no relacionales o de base de datos no SQL. Fíjense que habla de un modelo más flexible que están diseñados para administrar grandes conjuntos de datos en máquinas distribuidas, o sea, no en una base de datos, sino en muchas bases de datos, que son útiles para acelerar consultas simples contra volúmenes de datos muy grandes, que vamos a ver un poquito el concepto quizás de Big Data y otros conceptos que vamos a ver la semana que viene. Y fíjense que incluyen búsquedas sobre datos estructurados y no estructurados. ¿Qué le llama estructurado y no estructurado? A datos que no respetan una estructura preconcebida como teníamos en la base de datos relacionales. Yo definía primero los cuadraditos de la base de datos relacional y después los llenaba con datos. Las personas tenían nombre, apellido, quid, fecha de nacimiento, sexo, algunos eran obligatorios, otros eran optativos, y se terminaba ahí. Era cuadrada la vida. Entonces, lo que nos está ocurriendo... Entonces, esperen, eso que yo les expliqué era del modelo ese anterior que el profe dice que ya no sigue más. Era el modelo anterior. Sí, sigue y va a seguir. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que nosotros vemos y vamos a seguir viendo como uso cotidiano de las bases de datos va a tener que ver con las bases de datos relacionales. Cuando ustedes hagan un sistema de facturación, los ERP, todo eso se cocina o se usa o se refleja en base de datos relacionales, y está bien que así sea, y va a seguir siendo por 20 o 30 años más. Eso despreocúpense. Lo que está ocurriendo es que hay nuevas aplicaciones surgidas a partir de los grandes volúmenes de información en Internet o en todos estos dispositivos que están conectados a Internet y capturan información de distinto tipo, desde nuestro celular hasta no sé, los sensores que tienen los equipos. Hay un ejemplo donde plantea que un jet genera, no sé, en un vuelo transatlántico, no sé cuántos millones de datos, ¿me entienden? Entonces, los datos, si yo estoy viendo datos de distintos aviones que se generan, que cada avión va a generar, lo que genera cada avión entraría en una tablita. Pero cuando yo empiezo a mezclar distintos aviones de distintas fábricas, no tengo siempre las mismas tablitas, tengo distintas cosas. Entonces tengo volúmenes de información muy altos con estructuras diferentes, ¿me entienden? O sea, las preguntas que yo le voy a hacer a esos datos, no es tan fácil estructurarlas. Y ya estamos hablando, yo sé que lo que estoy diciendo es casi, parece que estaría hablando de brujería, ¿no? Pero en realidad eso es lo que está pasando en el mundo en el acceso a la información. Está pasando que todo lo que se trabajó para estructurar la información no es suficiente, no es que no sirve, no es suficiente para ciertas preguntas que están intentando responderse las empresas. Y acá presento algunos casos, ¿no? O sea, fíjense que es tan promisorio que Oracle, que siempre fue el capo de las bases de datos relacionales, también tiene una base de datos no SQL. Amazon también lo tiene.
Fíjense, acá plantea el último caso, que es una base de datos que usa MetLife, que permite integrar y hacer consultas sobre datos que vienen de 70 sistemas administrativos distintos, ¿no? Sistemas de reclamo, datos, como yo decía, estructurados y semiestructurados. Estructurados es cuando es como que los atributos no están del todo definidos, ¿me entienden? Algunos atributos están, otros no. Entonces, hay bases de datos que ya están consultando ese tipo de datos. Esto que es otra cosa, la base de datos en la nube no es por el costo de la licencia, es como que acá corta un poquito. Otra cosa que cambió radicalmente también el uso de las bases de datos es que es posible para una empresa, por ejemplo, ustedes estuvieron trabajando en empresas medianas y chicas, ¿no? Algunas incluso son chicas, por más que tengan un monto muy grande de facturación, en términos administrativos pueden llegar a ser pequeñas. Muchas empresas no pueden instalarse un servidor de base de datos. A ver si, no sé qué, un servidor de base de datos tiene una complicación. Yo he participado en proyectos donde para implementar ciertos sistemas hubo que contratar a una persona que era el administrador de la base de datos. Y hubo que comprar una base de datos que es muy cara en dólares, y después hay que pagar anualmente mantenimientos. O por ejemplo, cuando uno aumenta la capacidad de cómputo, antes se compraba, ¿vieron? Cuando ustedes compran una licencia de Office, no sé si les ha pasado, ustedes compran la licencia y es casi de uso personal y ustedes la pueden usar en distintos lugares. Cuando uno compra un motor de base de datos, ya lo compra para determinada cantidad de procesadores, determinada cantidad de instancias, o sea, hay todo un esquema de modo de que el que haga una instalación chica pague poco y el que haga una instalación grande pague mucho. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene recursos propios, tiene un centro de datos propio, por ejemplo, además de tener los recursos humanos, que en este momento son problemáticos en Argentina, requiere tener una capacidad de centro de cómputos para la demanda máxima. ¿Por qué? Porque si no, cuando la demanda crece por encima de la media, se nos caen todos los sistemas. Entonces, eso genera que yo tenga que tener una infraestructura sobredimensionada para la carga media para poder soportar de manera decente los picos de carga. Entonces, sí se está usando, y lo nombré por ahí en alguna de las clases anteriores, un esquema en el cual uno alquila en la nube a un proveedor el uso de la base de datos. Ese servicio existe y lo da Amazon. Amazon, nosotros todavía no lo conocemos acá como proveedor de servicios de procesamiento, es decir, de tener mi centro de datos, en lugar de tenerlo en mi empresa, tenerlo montado sobre los servidores de ellos. En Brasil sí lo tiene muy, muy desarrollado el negocio. En Argentina, quien tiene más desarrollado ese negocio es Microsoft con Azure. Entonces, estas empresas tan grandes que te dicen, bueno, mira, no te instales vos la base de datos, haz lo siguiente, yo te alquilo una base de datos en mi centro de datos, en un centro de datos que está en la nube, que ni siquiera sabemos físicamente dónde está. Yo te alquilo en la nube una base de datos y vos usás. Entonces, yo te voy a cobrar por lo que utilices. Si vos usás mucho recurso, yo te voy a facturar como que fuera energía, ¿no? Donde se factura por el consumo. Entonces, esos servicios ya existen, son muy atractivos para empresas que están arrancando o empresas pequeñas que no pueden tener un staff para sostener los servicios. Ustedes piensen que hoy los servicios que ofrecen las empresas en Internet funcionan las 24 horas. Entonces, si uno tiene que tener disponible los sistemas las 24 horas, necesita tener equipos técnicos que estén las 24 horas. Eso es costosísimo, porque las áreas técnicas están muy especializadas. Entonces, no es lo mismo el programador que el que administra la base de datos. Entonces, uno tiene que tener turnos de todo para que eso funcione. Una empresa pequeña es imposible eso, no lo puede sostener, no lo puede sostener desde lo salarial, mucho menos desde las licencias que son en dólares. Entonces, entran un poco en boga estas soluciones
donde yo subo los datos y los tengo directamente en la nube, y el que me presta el servicio lo tiene replicado en 10 lugares del planeta sin que yo me entere en realidad, porque es el servicio que él me presta. Esas serían las bases de datos en la nube. Las bases de datos distribuidas es un concepto similar, ¿no? Ustedes piensen en el que usa Google. Ustedes vieron que, ¿dónde están sus correos? Vayamos a los correos calculo que la mayoría de ustedes tienen una cuenta de Gmail, y los correos siempre están. ¿Alguna vez Google le perdió un correo electrónico a ustedes? A mí no, y estoy usando el servicio que yo siempre digo, soy tan viejo que mis cuentas de correo tienen mi nombre, no tienen número. Yo tengo gmanacero Yahoo, gmanacero Hotmail, tengo germán.manacero Gmail, no tengo como ustedes que tienen Camila García 634, Argentina, @gmail, ¿me entiendes? Porque cuando yo accedí a esos servicios, éramos 4 gatos locos. Igual, profe, tengo un nombre súper común, yo no sería el ejemplo. Bueno, sí, es cierto, pero siempre hubo una primera Camila García que hizo cgarcía @gmail, existe, alguien lo agarró, ¿me entiendes? Bueno, yo estaba entre esos grupos. Entonces, ocurre, ellos cómo trabajan. Y bueno, tienen bases de datos distribuidas, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que hay partes o el total de los datos se distribuyen en distintos servidores que se mantienen la sincronía a través de distintos algoritmos, mantienen la sincronía y la consistencia, porque cada vez que uno copia, siempre corre el peligro de que una copia quede un poco mal. Entonces, tienen ese tipo de tecnología que les permite dar servicios de que si se cae un servidor, automáticamente otro lo reemplaza. Entonces, para el usuario es imperceptible. Muchas veces cuando vemos estas caídas de servicio, que ocurren, que son en Facebook, no es que se le cae la base de datos, que estamos tratando un poco de datos, no es ese el problema. Normalmente tiene que ver con que hay algún problema en el medio, es decir, en la forma en que nosotros desde nuestra PC o nuestro celular llegamos a los servidores donde ellos tienen la solución, pero los datos no se pierden. En las empresas sí perdemos los datos, de vez en cuando. O sea, nunca hay este nivel de redundancia, ¿me entienden? Siempre hay un momento en el cual se rompe un servidor y si bien no se pierden los datos, volver a instalar ese servidor y dejarlo en línea lleva 24 horas. Yo una vez había hecho un sitio web para una gente y lo subimos a un hosting, ¿no? Y ese hosting se le rompió un servidor físico. Y ellos los tenían a todos alojados en Estados Unidos. Entonces la velocidad con que podían copiar la información a un nuevo servidor era muy lenta. Me tuvieron 4 días sin servicio. Yo los quería matar porque pensé que eso no existía en términos de mal servicio, ¿me entiendes? Pero claro, ellos estaban tomando sus backups, intentando subirlo a un sitio en Estados Unidos, y eso les llevaba para cada sitio. Obviamente yo no era un cliente prioritario, ¿no? Pero me tuvieron 4 días sin un sitio web. Obviamente no era crítico, sino el hosting hubiese sido distinto el servicio. Y la otro que esto lo vamos a retomar un poco mejor el miércoles, tiene que ver con blockchain, que son bases de datos, y el concepto acá de base de datos siempre tiene algún tipo de centralidad. Siempre hay un servidor, por más que ese servidor esté replicado, siempre hay un ente, un organismo que tiene la base de datos, ¿no? En blockchain el esquema es un poco más distribuido, ¿no? Es decir, muchos jugadores pueden tener copias y participar en el esquema de almacenamiento. Blockchain, que ustedes lo conocen o lo han escuchado hablar porque, por ejemplo, todas las criptomonedas se utilizan esta tecnología, en realidad serviría para todo aquello que implique un registro de transacciones.
Yo no tengo duda de que en unos años, cuando uno compre y venda propiedades o transfiere los vehículos, en lugar de que exista, como hoy existe, un lugar centralizado, donde esté toda la información, por más que haya backup y por más que esté replicado, que sería el registro de la propiedad, eventualmente podría utilizarse esta tecnología donde distintos actores, o sea, cada vez que se genera una transacción, se codifica, se encripta y se guarda y se replica a los actores que participan en esa cadena cobrando una pequeña comisión. Entonces, la redundancia y la encriptación de la información hace que el sistema funcione no centralizado, sino a partir de la seguridad que da el hecho de que esté copiado y encriptado en varios lugares. Bueno, voy a agilizar porque le voy a quemar el coco. Vuelvo un poquito y retomo así, en general, los sistemas de gestión de bases de datos, para decirle que, en general, cualquiera sea de estas herramientas de administración de datos, de gestión de bases de datos, tiene algunas herramientas mínimas, ¿no? Tiene un lenguaje que permite definir cómo va a ser la estructura, por más de que sea no estructurado de alguna manera, algunas condiciones, algunas características hay que definirlo. Entonces va a tener un lenguaje para definir los datos, un diccionario de datos que de algún modo es como un glosario que permite identificar campos, atributos, qué significan, qué características tienen. Eso puede ser más o menos automatizado. Y también va a tener un lenguaje de manipulación de datos, es decir, cómo hago las consultas, cómo voy y recupero los datos. En este caso, por ejemplo, presento el Access, que cualquiera de ustedes podría, si lo tienen instalado, podría abrir una base de datos, ya creado algunas bases de datos de ejemplo, y si ustedes van y abren, como en este caso, una tabla, van a ver de que presenta alguna información, aunque sea mínima, que permite saber qué hay en qué significan esos atributos, ¿no? De esa tabla. Fíjense cómo acá en este caso, no sé si llegan a leer ustedes, yo a duras penas, pero fíjense que yo tengo identificado el nombre que le voy a dar a cada campo, que en el modelo vieron que decía esa tabla, en el modelo de tabla sería cada una de las columnas. Bueno, tiene el número de proveedor, fíjese que hay una identificación del tipo de dato y una descripción, o sea, qué valor, qué significado tiene ese campo particular o ese atributo particular en el problema que estoy trabajando en la base de datos. En este caso, el número de identificación está clarísimo. En este caso de base de datos, los nombres son bastante descriptivos, ¿no? Por lo tanto, la descripción es casi redundante, pero cuando la base de datos va creciendo, ¿no? Muchas veces es necesario como aclarar un poco mejor de qué se tratan los campos. Y fíjense que, bueno, aquí abajo también hay alguna información adicional. Fíjense que acá identifica que este campo dice requerido sí. ¿Qué significa eso? Que la base de datos va a controlar que cuando alguien ingrese un nuevo proveedor, el campo, acá estoy viendo el número de proveedor, se va a fijar de que exista sí o sí, no va a dejar ingresar un proveedor sin número. Y acá abajo, fíjense que dice también indexado, dice sí, sin duplicados. ¿Qué significa? Que la base de datos va a controlar de que el código de proveedor sea único, que no exista dos proveedores con el mismo código, porque eso lo que haría es romper con la consistencia de la información. Y fíjense que tiene una llave acá abajo al lado de número de proveedor, que es la identificación de que ese campo es la clave primaria de esa tabla. Fíjense, esto sería de algún modo es muy sencillo el diccionario de datos en un Access. Lo otro que permite
cualquier base de datos, la mayoría, ¿no? Es tener un lenguaje de manipulación, o sea, para modificar, insertar, recuperar, o sea, consultar la base de datos, ¿no? La mayoría o muchos, vieron que yo les comentaba que la base de datos relacional es el modelo de base de datos más ampliamente utilizado y el rey de las bases de datos de los últimos 30 años. Bueno, las bases de datos relacionales normalmente soportan un lenguaje de consulta que se llama SQL. En general, también tienen algunas herramientas, porque una cosa es consultar datos, ¿no? Yo consulto datos y tengo una lista de valores con un nombre de columna que si yo se lo presento a alguien, no tiene del todo significado. Entonces, normalmente yo puedo hacer una consulta de datos, pero para que eso se transforme en información clara, precisa, todas esas características que hablábamos, necesito que sea presentada con un título, con algunos datos más descriptivos, indicando qué consulté ahí, ¿no? Qué filtros utilicé para hacer la consulta. Entonces, en general traen algunas herramientas de generación de informes. Access tiene uno integrado, que es el generador de informes, pero muchas bases de datos tienen, por ejemplo, Crystal Report u otros productos que se especializan en generar informes, donde uno puede configurarlos para que pidan parámetros, pero siempre se van a generar con un título, con algunas explicaciones. No es una ristra de datos, es un informe un poco presentado. Esto es un ejemplo de una consulta SQL. Es solamente, no vamos a llegar a analizarla, pero básicamente del ejemplo ese que les presentaba, donde iba a buscar cuál era el proveedor de 2 piezas que vimos en una consulta anterior, esta sería la forma en SQL de hacer esa consulta. Esto, si bien fue pensado para que lo utilice cualquiera, en general terminó siendo utilizado solamente por los programadores, ¿no? Access, por ejemplo, tiene una forma más gráfica. Esto es un concepto que se llama Query by Example, que es consulta a través de ejemplo. Y no sé si ustedes llegan a ver que acá él elige las 2 tablas, en la consulta elige las 2 tablas, parte, proveedor. Access ya conoce la relación entre uno y otro, sabe que es a través del código de proveedor. Entonces uno va haciendo doble clic en los nombres de campo y Access se lo va seleccionando. Y después, para seleccionar esas 2 partes, fíjense que acá abajo pone, donde dice criterios, pone 137 o 150. Y ahí le está indicando a Access que quiere los datos de esas 2 partes, y no los proveedores de todas las partes, ¿no? Entonces, a través de ejemplo o criterios puntuales, es como más sencillo normalmente para un no informático hacer este tipo de consultas. Nosotros, el sistema administrativo, que era la materia que dábamos antes, en vez de hablar tanto de base de datos como hablé hoy, de estructurada y no estructurada, teníamos metido adentro un curso de Access, para que ustedes puedan crear una base de datos relacional, hacer consultas, informes, ¿no? Pero eso forma parte del pasado. Y en el diseño de base de datos, y acá tengo ganas de cortar, es un puntito más, pero los voy a enloquecer. Sí, voy a cortar acá. La semana que viene vemos este puntito, que son 5 transparencias, que tiene que ver con la manera en la cual, rápidamente, así basando muy por arriba, se construye a partir de los archivos que tenemos en una organización. Por ejemplo, ustedes en alguna de las organizaciones que relevaron, la información se manejaba con Excel. Entonces, si ustedes quisieran pasar esos Excel a una base de datos Access, por ejemplo, para tener una sola base de datos que tenga los datos de toda la organización, donde los proveedores estén en un solo archivo, donde los clientes estén en un solo archivo, donde los insumos estén en un solo archivo, una sola base de datos, en un solo lugar, podrían ir de algún modo generando las tablas que se corresponden con esos archivos. Eso es un poco lo que vemos
rápidamente acá, en el diseño de la base de datos. Es muy por arriba. Así que bueno, alumnos, los veo el miércoles. Muy tedioso. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron? ¿Quieren que ponga un despertador? Tengo sonido de despertador acá y lo... No, ya no lo despierte, ya es hora de que se vayan a dormir. Sí, vayan a... O sea, nonito, ahora, porque... El profe últimamente se está extendiendo todas las clases. Claro, 9:05 los chicos empiezan a mirarse, no me quiero imaginar ese grupo de WhatsApp. Bueno, pero 9:20. Así que bueno, dejemos acá, ¿puede ser? Sí, pasa que yo lo interrumpí muchas veces y siempre que Pero interrumpo no. empiezo y acoto cosas y ahí se hace larga la La clase, verdad es pero que el miércoles... son temas muy abstractos. Discúlpenme si me extiendo un minuto más. Me interesa en realidad que sepan que esto existe. O sea, llegado el momento, cuando se presenta una necesidad en la organización, tienen que saber claramente que el camino son las bases de datos, pero no se cierran en el relacional. Si lo que están viendo es distintos orígenes no estructurados, tienen que irse hacia otros modelos. Todo eso está presente. Después, a nivel de detalle, se van a sentar con los informáticos y van a poder trabajar. Pero si no está clara por ahí la importancia de trabajar más con base de datos que con archivos, y bueno, es importante que sepan eso, que manejen esa información, ¿no? Y que tengan una idea de las herramientas, las consultas, que los datos se estructuran o no, y después es necesario consumir, o que a veces es necesario tener una base de datos en la empresa y otras veces es necesario tenerlo en la nube. Es importante que por ahí tengan esos recursos porque llegado el momento deberán profundizar. Fíjense para el miércoles, si tienen dudas sobre todo de estas últimas clases que estuvo dando el profe Germán, el miércoles, Germán, terminaremos de ver esta unidad temática, o por lo menos todo lo que ingresa al segundo parcial terminamos el miércoles. Y después les queda la semana y el fin de semana para repasar y terminar de afianzar los conceptos. Profe, ¿la modalidad del parcial va a ser similar a la del anterior? Sí, del estilo, vamos a utilizar las mismas herramientas, así que sí. Pero vamos a tomar otros temas, chicos. No, obvio. Pero usted habló de modalidad, o sea que la pregunta fue correctamente formulada. Claro, yo la formulé bien. El profe no se cansa, nunca se le va el sentido del humor al profe. No, mientras más que me canso, menos filtro tengo. Bueno, yo tomé asistencia. Bueno. Y están todos, a pesar de un par de bajas que tuvimos en el camino, pero estaban todos presentes. Así que la asistencia ya está tomada. Bien. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.